Advertencia: no ver este video hasta el final puede ser perjudicial para tu salud matemática. En él se van a realizar algunas afirmaciones que están, nunca mejor dicho, fuera de contexto. No hacer caso a esta advertencia puede ser perjudicial para ti. Al final, todo será aclarado. En caso de duda, consulte a su profesor de matemáticas. La historia de los vídeos educativos de YouTube es más larga de lo que muchos piensan. Es casi tan larga como el propio YouTube. Esta historia empezó en agosto de 2006 en Cartagena, España, en el momento en el que el subprofe subió a esta plataforma de vídeos un vídeo donde se resuelve una ecuación diferencial, el Mi@Su educativo. Desde entonces, la educación en YouTube ha transcurrido por un camino de rosas. Todo ha sido felicidad. Héroes sin capas, salvadores de vidas, o ganarte tienes un coeficiente intelectual más alto que el de Einstein, por resolver una simple ecuación de primer grado, ha sido posible. Sin embargo, por favor, quita ya esa música de coaching. Nuevos tiempos llegaron a YouTube. Edutubers que animaban a sus seguidores que había que entender las cosas y cuestionarse todo. Esto hizo que los estudiantes poco a poco fueran siguiendo ese camino. Así, nuestros jóvenes empezaron a razonar, a buscar algo más que un procedimiento mecánico o fórmula para resolver un ejercicio, a tratar de entender todo. Esto parece muy bueno, pero entraña ciertos peligros que pueden llevar a cuestiones contradictorias y al caos. Si no era suficiente con todo esto, a finales de septiembre de 2020, un divulgador físico muy conocido en YouTube hizo público 6 trucos matemáticos, no 1 o 2, 6 que hipotéticamente probaban que 0 es igual a 1. Esta afirmación implicaba, entre otras consecuencias devastadoras, que todos los números se redujeran al 0. Muchos edutubers de matemáticas rápidamente prepararon sus vídeos para mostrar que esto no era cierto. Sin embargo, muchas dudas empezaron a surgir en las cabezas de los estudiantes. Esta misma mañana, muy temprano en España, mientras reposaba en mis aposentos, llegaba un comentario a uno de mis vídeos. Un razonamiento que yo siempre he tenido en la cabeza, pero nunca me había atrevido a contaros, hasta hoy. Esto que os voy a contar tiene mucha trascendencia, porque como consecuencia de ello, los números complejos inmediatamente desaparecerían, dejarían de existir. Y es que los números complejos siempre fueron un problema, en sus inicios porque no tenían ningún sentido. De hecho, al líder de esta secta de números, se le bautizó como unidad imaginaria. Posteriormente, gracias a estos números artificiales, se lograron realizar grandes avances, desde los circuitos eléctricos hasta la mecánica cuántica. En estos temas, los números complejos aparecían por todas partes. Así, si aquí mostráramos que los números complejos nunca han existido, ello supondría un duro golpe para muchas áreas de las matemáticas, de la física y también de la ingeniería. Pero dejémonos de rollos y vayamos al grano. Partimos de la unidad imaginaria y, como sabes, esto es raíz de -1. Bueno, esto es una representación que hacemos nosotros para aclararnos. Realmente, I es un ente extraño, un extraterrestre en el mundo de los números reales, tal que al elevarlo al cuadrado nos da -1. Volviendo a la expresión de I, tenemos raíz cuadrada, raíz de índice 2 y expresamos el radicando -1 como -1 elevado a 1, y ahora expresando esta raíz como una potencia de exponente fraccionario, llegamos a que esto sería -1 elevado a una fracción
el numerador es el exponente 1, el denominador es el índice 2. No quiero correr para que nadie se pierda. Atención, esto ahora sería menos 1 elevado, y aquí está la clave. En lugar de poner en el exponente la fracción 1/2, escribimos una fracción equivalente. Multiplicamos el numerador y denominador por 2. Esto es 2/4. Ponemos en el exponente 2/4. Ahora volvemos a escribir esto como una raíz de índice del denominador del exponente 4 de menos 1 elevado al numerador del exponente 2, y esto es raíz cuarta de menos 1 al cuadrado, que es 1, y raíz cuarta de 1 es 1. Si miramos al principio y al final, acabamos de demostrar que i, la unidad imaginaria, es igual a 1. Esto es muy fuerte. Porque atención, ahora como sabes, los números complejos son expresiones de la forma a más bi, donde a y b son números reales. A más bi, a más b por i, que es 1, que es a más b. Y como a y b son números reales, esto es un número real. Luego, a más bi es un número real. Todo número complejo es un número real. Luego, bluff. Según esto, tenía razón al principio. Los números complejos no existen. Estamos pensando que todo esto tiene truco, ¿no? Piénsalo. ¿Qué he hecho mal? Vamos a la demostración anterior. Este primer paso, menos 1, es menos 1 elevado a 1, correcto. Segundo paso, exponente fraccionario. Eso lo sabemos desde el principio de secundaria. Siguiente paso, fracciones equivalentes, finales de primaria. Volvemos a expresar esto como una raíz, ejercicio típico de principio de secundaria. Calculamos la potencia y hacemos la raíz cuarta. Espera. Con la raíz cuarta en R, ¿no tendríamos dos raíces, más y menos? Bueno, de esto ya hemos hablado en otros vídeos. Si nos indica lo contrario, en R, esto solo es la raíz positiva. Si quieres considerar la raíz negativa, pondrías un menos delante. Y si quisieras las dos, pondrías más menos. Como aquí no he puesto nada, esto es solamente la raíz positiva. No hay ningún problema aquí. Entonces, ¿dónde está el problema? Podría dejar aquí el vídeo y que me escribierais miles de comentarios. Si eres valiente, hazlo ahora. Deja ya tu comentario sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué está pasando aquí? Escríbelo. Y no lo borres. Yo voy a resolverte el misterio, pero deja ya tu comentario. Añade, si quieres, después una respuesta a este. Pero ahora pulsa pausa y escribe ya tu comentario y sigue viendo el vídeo. Voy a prepararte un poco antes de mostrarte la solución a este dilema que aquí se ha planteado. En matemáticas es habitual extender conceptos que se han definido de forma natural a otros contextos, donde esos conceptos no tendrían sentido. Por ejemplo, como sabes, si A es un número real, tiene que ser distinto de 0, pero ahora no hagas caso de esto, aunque es importante, se tiene que A elevado a 0 es 1. Si alguna vez has preguntado el por qué, te habrán contestado inmediatamente por definición. Incluso alguna vez habrás visto una demostración entre comillas de ello. A elevado a 0 es, por ejemplo, A elevado a 1 menos 1, que es A elevado a 1 partido de A elevado a 1, que es A partido A, que es 1. Atención, esto no es una demostración. Esto es decir que si definiéramos A elevado a 0, por narices tendría que ser 1, por cuestiones de coherencia con las propiedades de las potencias. Por tanto, se define A elevado a 0 como 1. Como sabes, las potencias también se extienden a exponentes negativos, racionales e incluso irracionales, siempre de forma que esas definiciones sigan respetando esas propiedades que satisfacen las potencias y que todos conocemos. Esto es habitual en matemáticas. Algo definido en un conjunto, ampliarlo a un conjunto más grande. Pero para ello, las cosas deben de funcionar bien. Otro ejemplo de extensión de un concepto que todos conocemos son los factoriales.
Ya sabemos que n factorial no es decir n con entusiasmo por esa exclamación. N. No seas bruto. N factorial, si n es un número natural, no nulo, es multiplicar desde n bajando de 1 en 1 hasta llegar a 1. Esto sería n por n-1 por n-2 y así sucesivamente hasta llegar a 1. Así, 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, que es 24, y de la misma forma 5 factorial es 120, etc. Pues ahora se define 0 factorial como 1. Pero 0 factorial, multiplicar desde 0 bajando de 1 en 1 hasta 1, 0 es menor que 1, esto no tiene sentido. Pues se define 0 factorial como 1, porque eso es acorde con todo, y sobre todo porque es útil. Por ejemplo, cuando trabajamos con números combinatorios. El hecho de extender ciertas definiciones a conjuntos más amplios no significa que esto siempre pueda hacerse. De la misma forma, si te dicen que una propiedad es cierta en cierto conjunto, no tiene por qué ser cierta en un conjunto más grande o en otro conjunto. Para que lo entiendas, si en una clase te explican una serie de ejercicios donde aplicas propiedades, tienes que entender dónde se pueden aplicar. No puedes después, mecánicamente, aplicarlas en cualquier contexto. En otro caso, puedes llegar a cosas que no son ciertas. Relacionado con lo nuestro, los números complejos, en uno de los trucos que muestra Crespo para demostrar que 0 es igual a 1, él parte de que menos 1 partido 1 es igual a 1 partido menos 1. Entonces aplica raíz a todos los elementos de esta igualdad, raíz de menos 1 es sí, tenemos dos fracciones iguales, luego multiplicamos en cruz y llegamos a que menos 1 es igual a 1, y de ahí fácilmente a que 1 es igual a 0. ¿Y qué ocurre en nuestro caso? Muy fácil. Trabajamos con propiedades de números reales y para empezar partimos de algo que no es un número real. No existe ningún número real tal que al elevarlo al cuadrado nos dé menos 1. Y con esa cosa tan extraña e irreal, para empezar nos tomamos la absoluta libertad de escribir exponentes fraccionarios. Ya todo lo que hagamos deja de tener sentido. El hecho de que lleguemos a que i es igual a 1 es suficiente para deslegitimar el uso de exponentes fraccionarios para potencias de bases números negativos. Y si se hiciera, se tendría que definir bien. En matemáticas no se puede generalizar de forma indiscriminada. De hecho, recuerda que siempre que se trabaja con funciones exponenciales, ya sabes que son funciones f definidas de R en R de la forma f de x igual a elevado a x, siempre se considera que a es mayor que 0, ya que como hemos visto, en otro caso, si a es negativo, todos son problemas cuando tienes valores de x que no son enteros. Como ves, vais por buen camino viendo los vídeos de este canal. Sí, es necesario siempre trabajar con rigor y saber bien dónde se cumplen las cosas y no trabajar mecánicamente. En otro caso, vamos a tener problemas, como los que han surgido aquí. Y recuerda, si quieres aprender matemáticas, confía en este canal. Miles de vídeos desde principio de secundaria hasta universidad y ahora cursos en directo, donde incluso podrás preguntar tus dudas con tu propia voz. Suscríbete ya, dale a la campanita, porque te aseguro que vale la pena. Muchísimas gracias por tu atención y hasta pronto.